Seguimos en el debate de la televisión de Ferrol hablando de la situación de la ría. Ya saben, llega el momento de que todos ustedes puedan también participar en este debate. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a través del 981 36 99 13 o también a través de las redes sociales con el hashtag debate TVFerrol. Nos habíamos quedado hablando de los problemas que presentaban y que teníamos que puntualizar cuáles son las zonas que tienen, las zonas libres y las zonas que tienen que recuperarse. Jorge, por favor, cuéntanos un poquito cómo se nosotros, encuentra. para situarnos, vamos a ir desde el puente de las Pías hacia fuera de la ría. Vamos a empezar por el muelle 10, que se hicieron ahí unos dragaos. Había que también intentar trabajar con él, intentarlo, porque siempre solíamos trabajar allí 2 o 3 meses al año. Al lado del dique de Navantia Fene, que nos están haciendo allí una obra y se nos metieron dentro de nuestro banco. También hablamos con ellos a ver si cabe la posibilidad de que la barrera anticontaminación, que es una cosa que vemos buena, que es por el medio ambiente y a nosotros también nos favorece, la pueden retirar de los 100 metros a los 70 para poder trabajar en el banco. Después hablaríamos de Maniños, hacia el Seijo, La Redonda, San Felipe, Os Cabalos, Punta do Martelo. Todos serían más o menos. Hay programado en 2 zonas, en La Redonda y en San Felipe, y estaba programado. Nos dijeron que la promesa era que se iba a aprobar. Tenemos 1 millón de piezas para ambas cofradías para poder hacerlo, pero claro, entendemos que eso es como el 10% de lo que necesitamos, y esas serían más o menos todas las zonas que necesitaríamos poder arar y sembrar. Con respecto a las zonas libres... Son esas. Son estas. Vale, con las de arar. Vale. Pensé que eran las de recuperar, que además estaban puestas así. Otro de los problemas que surgen son esos de los mariscadores furtivos. Suele ser otro problema añadido. ¿Se suele controlar un pouco ou es un pouco difícil ante la situación? O problema do furtivismo é que é unha situación demasiado complexa que sobrepasa con moito a capacidade das cofradías para poder actuar, e que non se soluciona con medidas como aumentar as penas ou pasalo dunha falta a un delito. Aí xoan moitas cousas. É verdade que hai un tipo de furtivismo organizado, por cima particular, o da Vieira, ou incluso algún outro que hai por aí organizado con redes de compra e demais, que ese sí é realmente perigoso, porque aparte pon en circulación marisco non de dudosa calidade, sino de perigosa calidade sanitaria, pero no xeral, no que é o furtivismo, requiere un tipo de medidas que necesitarían a colaboración conxunta entre Consellería, concellos, cofradías e demais, porque hai situacións particulares que, como dixen ao principio, non son as cofradías nin as adecuadas nin as que están capacitadas para facer eso. Por qué? Porque para que exista furtivismo ten que haber comercio dese marisco, e moitas veces se recurre ao fácil que coller a 2 ou 3 furtivos, que a veces é verdad que o fan para poder sobrevivir, pero o que son as redes de distribución ou sitios onde despois se van a mover todo eso, sempre se libra, non? Entón, por eso me refiro a que é unha actividade, a solución é moito máis complexa que simplemente coller a 2 ou 3 aí, porque aparte non solucionas nada, porque esa persoa vai volver a estar no mar unha semana despois. Perigoso o organizado, ese sí que é perigoso. Sigamos hablando de esas medidas que solicitan para solucionar el problema. Hablaban que una de las principales demandas que urgen son la de recuperar la producción del producto estrella, es decir, de la almeja babosa, que consideran que es la más perjudicada por el mal estado del banco. Perjudicadas, a ver, están todas, que ahora mismo pues hay escasez en todas. Se puede bajar en los datos, que tiene ahí mi compañero, que te puede explicar un poquito también si quieres lo que ha bajado de un año a otro. ¿Pero han notado con respecto al tiempo bastante esos datos de la almeja que se conseguía hace años a la que se consigue actualmente? Sí, ha bajado en gran medida. Las esas que hay. Te comenté ahí un poquito si quieres. Coméntame, Jorge, cómo la almeja, los datos que tenemos con respecto. Dinos primero, se tiene en cuenta desde septiembre a septiembre de un año, ¿verdad? Claro, esto va calculado de septiembre a septiembre, esto es oficial por parte de la Xunta, y tenemos que pensar que ya pasamos en el 2012 de tener de tope 10 kilos, al año pasado nos pusimos en 7, ya por el problema que estábamos surgiendo.
El tope es 7, pero se llega a conseguir esos 7. No, no se llega a conseguir. Ahora mismo A se día de baja. hoy son 5, porque cambiamos de zona. Pero, por ejemplo, los datos que tenemos oficiales son que en el 2016 teníamos 42.419 kilos. Y en el 2017 pasamos a tener 27.000, casi 25.000 menos. Hablamos de almeja babosa. En almeja fina pasamos de 3.600 a 570. Lo único que subió un poco fue la almeja japónica, que pasó de 5.000 casi a 9.000. Y el problema de la japónica es que ahora todo el mundo se fue a ella y ahora ya la tenemos otra vez bajo mínimos. El que subiera la japónica es justamente por eso, porque la gente iba por las otras. A haber falta de amexa babosa, a xente vai ao que ten máis fácil. A lo que hai. O problema é, claro, agora, se colles toda a que tes en talla comercial, tens que darlle un tempo de recuperación. Y no lo podemos dar porque no tenemos dónde ir. Entonces, ¿cuál es el problema? Otra esquilmación casi. No por parte nuestra, pero nos vemos obligados a ir a eso. Porque tenemos el tema también del carneiro de la rubia, que mira, por ejemplo, en el 2016, tengo aquí los datos, el carneiro 51.000 kilos y en el 2017 30.000. En el tema de la rubia pasó de 45.000 a 30.000. O sea, no es que solamente la almeja babosa nos falle, nos están fallando todas las especies que tenemos en la ría. Pues lo que podemos ver es que es como un círculo vicioso. Si falla una, se va a otra y esto así, otra, y al final terminan desapareciendo. Claro, termina desapareciendo porque siempre trabajamos en el mismo sitio, la ría no se regeneró, no se trabajó para regenerarla, no se hicieron bien las cosas y entonces El cada problema vez es vamos- que tenemos que trabajar siempre en esos bancos, es decir, tenemos 4 bancos para trabajar, no hay la opción de ir a otro sitio que podemos tener ahí una reserva, podemos tener algo. Hasta que no se hagan o se procuren. Y al regenerar. reducirlos, como los reducimos, no nosotros, a veces por construcciones también se reducen y nosotros también se va reduciendo porque las zonas se van muriendo, cada vez el trozo es más pequeño porque nos entendamos y aún encima, por ejemplo, imaginemos, encima de esta mesa a lo mejor estamos trabajando 10, un trozo muy pequeño. Entonces cuando salimos de ahí los 10, ¿cómo quedó? Exacto, quedó sin nada. Y sin por lo fondo. tanto- Es verdad. Hai, Casi tiras el raño y casi vienes saltando en muchos sitios. ¿Qué significa eso? Que no tenemos fondo. Entonces, si no hay fondo, no puede haber producción. hai unha cousa que preguntar con respecto á regeneración. Se é verdad que todos os anos a Consellería saca unha lei, unha posibilidade de presentar uns proxectos de regeneración que normalmente son alrededor de 2 millóns de euros para toda Galiza, para todas as cofradías de Galiza. Entón, sempre se presentan proxectos que logo se executan, pero hai que ter en conta que hai que repartir entre todas as cofradías de toda Galicia, entre as provincias de Pontevedra, Coruña e Lugo, pois son as cantidades que dan son pequenas. De aí ese proxecto que comentaba antes Jorge de 1 millón de unidades ou o proxecto que hai de arados do Banco das Pías. Pero están suxetos a eso. Pero vou comentar unha cousa. É que só na praia de Só que se gastaron ano pasado, ou, bueno, o último ano que hubo regeneración entre Riazor e Sada, gastaron máis diñeiro en botar area que en todos os proxectos de regeneración de todas as cofradías. Aí dá un pouco a ver as prioridades que hai para o goberno da Xunta, onde o turismo é moi importante, pero logo os recursos marisqueiros, o que viven moitas máis familias, pois se ratean aí o pouco diñeiro que hai, non? Además, temos que concebir unha cousa tamén moi clara, que nosotros, os traballadores da ría de Ferrol, somos os únicos en Galicia que traballamos os 12 meses do ano a almeja babosa. As demás cofradías das demás rías, pois paran 6 meses, 4, 3, nós traballamos os 12 meses do ano. Ante la situación de carencia de otras cosas, porque sería mejor el de dejar ese tiempo. Claro, por ejemplo, antiguamente pues trabajábamos 8 y 4 íbamos al Marolo. Pues que a día de hoy no hacemos eso. Esto se vino atrasando, se dejó ir, y cuando nos dimos cuenta, acabamos con la babosa, con la fina, con la japónica, con la roja, o con la rubia en este caso, y con el carneiro. Y entonces ahora tenemos todo bajo mínimos. No es decir que tengamos... Todos, incluye todo, Que hablamos solo, parece que hablamos solo de flote, pero corresponde a todos los mariscoleros de la ría, Los de a pie, Tanto de a pie como... Los de a pie ahora mismo, por ejemplo, tienen un problema, yo te hablo, por ejemplo, de los nuestros, un problema muy gordo, pero muy gordo, que también están bajo mínimos. Es decir, tuvieron que cambiar de zona para poder coger un poco de berberecho, para poder juntar algún dinero para llevarse a casa. Vamos a hacer un segundo, un parón, porque tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, ¿me oís? Hola, buenas noches, ¿cómo se llama? Soy José Manuel. José Manuel, buenas noches, cuéntenos, ¿cómo ve la situación de la ría? A ver, yo te comento, mira, non entendo por que non está o patrón aí. Porque, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non está o patrón aí, pero, a ver, eu non sei se é porque non
Pero bueno, solo era para preguntarlle Sí. a como pasou o marisco de hoxe, e a cría da criba de hoxe, si Sí. se sembrou ou se deixou pudrir como outras veces. En segundo, a Jorge, decirle ole sus huevos y sigue así. Una cosa, Pero por esa favor. camiseta- esa Aquí camiseta primero el tiene una cosa respeto. Y estamos en televisión, todo el mundo puede hablar y opinar, pero con el respeto, por favor. Bueno, parece que se ha cortado la llamada, está hablando José Manuel, ¿alguno quiere decir algo al respecto? A comentar que, a ver, los precios, nosotros no marcamos precios ni nada, eso tienen que pasar por la cofradía y allí se les atenderá, supongo que adecuadamente, para darle la información de precios y lo que se hace con el marisco de la criba. Podemos tener una orientación, como te dije antes, por ejemplo, de lo que hice yo, pero tampoco te puedo explicar mucho más a fondo. Estábamos hablando de la almeja, vamos a seguir hablando. Si tuviéramos las previsiones, si la situación siguiera igual, si no se hiciera nada, ¿qué pasaría en unos meses? O en unos meses, en unos años. ¿Cómo estaría la ría? ¿Tendríamos algo? A ver, algo sempre vai haber. O caso é que se poda manter a capacidade adquisitiva da totalidade de mariscadores e mariscadoras que hai. Algo sempre vai haber. Agora, vale a pena ir ao mar, como comentaba antes, por 300 ou 400 euros? Claro, sempre vai haber algo, pero o que temos que tratar é de recuperar. Antes, cando comentaba deso de que non había diñeiro, o problema é que a situación da ría de Ferrol, en comparación con outras rías, é moito máis grave. Eso non quere decir que as outras estean mellor, ou mellor, que non estean mal, que teñen os seus problemas todas, porque en todas se fixeron barbaridades e en todas houve problema en concreto co saneamento. Aquí temos un saneamento agora, non é o saneamento que tiña que haber, pero bueno, é algo, temos algo, e agora hai que empezar a facer outras cousas, pero hai que empezar a tomalas en serio, porque do saneamento depende, o que comentaba antes, non só a mellora ambiental e a calidade das aguas e salubridade para os veciños, sino a vida de moita xente, de cerca de 500 familias que vivimos da ría, e de manterse esta situación, pois malamente os bancos marisqueros dan para sobrevivir malamente. Porque comentaban antes de que hai xente que se está plantexando seriamente de se pode seguir no marisqueo ou non. Antes de seguir, sí que me gustaría, os preguntaba también qué opinabais de lo que nos comentaba José Manuel. Sí que decir, preguntaba por patrón o patrones, había llamado por el otro lado, desde aquí hemos llamado a la patrona de Ferrol para ver si, patrona mayor, si podía venir al programa, pero no podía porque no se encontraba. Así que sí es por esa parte, por la parte que toca aquí de la televisión, pues se ha llamado, pero no podía en esta ocasión. Que esperemos tener con ella, pues poder que nos cuente desde la Cofradía de Ferrol cómo están viviendo todo, que entiendo que desde Jorge hemos visto en los medios como portavoz y el conjunto del colectivo, pues es como están viviendo todos La situación que tenemos es la misma. Porque como te comentaba, Exacto, la ría es la misma y donde se opera, y las almejas es claro, lo mismo. Los trabajadores que eso es lo importante. trabajamos en el mismo sitio, la única diferencia que tenemos es que uno vende en un lado, otro vende en otro, pero a fin de cabo somos todos iguales y trabajamos en el mismo banco. Esa es la idea, la intención es estar aquí, mirar a ver cómo se encuentra la situación de la ría y cómo se puede mejorar para que así haya más familias que puedan vivir de ello dignamente. Una de las preguntas que mucha gente desconoce y que dice que tal vez si le viene pues marisco furtivo de la gente que se lo trae, si lo pone con agua, con sal, ya está. La toxina que pueda llegar a tener ese molusco se va conteniéndolo varios días con un cubo con agua con sal, es así, es cierto. Pode haber dúas cousas, unha que esa toxina ou que esa contaminación microbiolóxica. Ninguna das dúas se elimina nin con tempo, nin con sal, nin con agua. En caso de haber toxina, non hai ninguna posibilidade de facer nada, simplemente esperar a que pase o episodio de toxina, cando se pecha por toxina anéxica de diarrea ou de diarreico paralizante. E no caso da contaminación microbiolóxica, para eso están as depuradoras. Entonces, se eu teño o collo, por exemplo, da Malata, que é unha zona C, marisco desa zona, o que me estou arriscando é a coller como mínimo unha grave diarrea ou algo máis grave. Porque cando algo se pecha por zona C non é por a presencia de coli, sino os coli se utilizan como indicadores e o que quere decir é que pode haber outro tipo de bacterias moito máis perigosas. Con agua e sal non facemos nada, porque está recirculando esa agua contaminada, non facemos nada. En unha depuradora o que se fai é recircular a auga pero esterilizándoa, cando o marisco que fai é filtrar agua estéril. ¿Durante cuánto tiempo se necesita? Normalmente son 24 horas, depende do proceso de depuración que se utilice. Eu falo da depuradora que temos en Barallobre, unha depuradora pequena que utilizamos ultravioleta para esterilizar,
y en 24 horas está o marisco esterilizado, perdón, está depurado. Con cantidades de colis totalmente ou mínimas ou inexistentes, desde logo moi por debaixo do que sería o límite da zona A, que son 230 colis, que son o que marca a lei. Agora, en outras utilizan cloro, na maioría das grandes depuradoras utilizan cloro para esterilizar auga, e tamén sobre 24 horas, o período normal. Non quere decir que tarden 24 horas en depurarse, sino que se estipulan esas 24 horas como período de garantía, cando normalmente en 12 horas ou menos está xa depurado. Son estas outras 12 horas máis de marxe para ter a seguridade total de que entre un lote un pouco máis contaminado ou que poda fallar algo, de que ter seguridade total de que está depurado. En casa, imposible. No Eso que quede claro, que en casa no se puede. Tampoco la opción de la vieira, quitar la parte negra de ella, ¿se eliminaría de esa manera toda la toxina? Na vieira, o 80% da toxina se acumula nesa parte oscura, que sería o equivalente ao noso fígado e páncreas, a glándula digestiva, aí se acumula o 80%. Outro 20% queda na parte blanca, que é o músculo, e na parte laranxa, que é a gónada. Quitándolle eso, eliminamos o 70%, sí, pero non quitamos o 20% que queda aí. Cando a vieira se pode comercializar, e cando a cantidade de toxina amnésica é tan baixa, que baixa do límite legal, que son 4,5 partes por millón, se pode levar a evisceración en plantas adecuadas para eso, que usaba Galicia, creo que hai 3, 4, bueno, agora mesmo abriu unha nova aquí, e realizan o proceso de evisceración despois de realizar dúas analíticas de dúas mostras diferentes, e que esas dúas analíticas dean por debaixo dese límite que antes comentaba de 4,5 partes por millón. Bueno, cando dá eso é cando se pode viscerar. Entón, a única garantía que temos é de vieira que está congelada procedente desas evisceradoras. Calquera outra vieira que estea no mercado non temos garantía ningún tipo e non sabemos de pode vir, con a perigosidade que implica o consumo de marisco contaminado por toxina amnésica. ¿Cuál podrían ser las consecuencias de tomar? A consecuencia da toxina amnésica ten ese nome precisamente porque a longo prazo se acumula no sistema nervioso, e a longo prazo pode desenvolver unha demencia senil. O que sería unha demencia senil que non ten por que ser senil, pode aparecer unha idade anterior se o que facemos é consumir vieiras a lo loco, ¿no? Grandes cantidades. Está claro que con lo que nos comenta Cesio, mejor pues no utilizar la de los furtivos y ir directamente a las gentes que la tratan y tratan el molusco. Pues mucho mejor sería coger una almeja que está pues depurada y bien controlada, y no andarse jugando por ahí y tener una cagalera, como puede ser el caso. Cagalera que é o mínimo que se pode ter. Por otro lado, ante todas estas situaciones, circunstancias, estado de la ría, deciden tanto el conjunto de las cofradías pues llegar a cabo una reunión con la conselleira de Mar para tratarle la situación, comentarle cómo se encontraba y qué es lo que necesitaban. ¿Quién asistió a esa reunión? A esa reunión asistió aquí mi compañero y más el patrón, y no sé si fue algún socio más. Sí, bueno, otro socio y otro representante de la playa. ¿Cuántos fueron en total en esa reunión? 4. Y más representantes más de la otra cofradía. De la otra cofradía de Ferrol. En total éramos, de las dos cofradías, 8 personas. Cuéntenos, ¿qué se expuso y qué es lo que, a lo que se llegó? A ver, el problema se lo explicamos más o menos lo que hemos comentado aquí, que estábamos en bajo mínimos tanto en la zona del Banco de las Pías como en las zonas libres, que no teníamos existencias para sobrevivir. ¿Se sorprendieron ante esta situación o se lo esperaban? En las primeras declaraciones que hicieron me quedé bastante sorprendido porque vi como que lo entendían bien. Cuando llegamos allí parece que había cambiado un poquito la cosa. Pero bueno, después empezamos allí a hablar y dialogar y explicando las cosas, pues casi se llegaba a entender, pero ellos realmente nunca quieren coger la culpa, siempre tienen que buscar un culpable. Entonces los culpables siempre somos nosotros, que parece ser que nunca hacemos las cosas bien, que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces nosotros les pusimos todos los problemas y dijimos que esto ya era el basta ya, que teníamos que empezar a tomar soluciones y que necesitábamos pues los arados, las arenas, la semilla, lo del puente de las Pías, la limpieza del mejillón, la limpieza del cascallo, la limpieza de depredadores, que todo eso lo necesitábamos, pero necesitábamos hacerlo bien, no a trozos, hacerlo bien, que entendemos que le vamos a pasar muy mal, pero que si queremos poder seguir viviendo de esto, tenemos que hacerlo bien. Y les dijimos, bueno, que ellos lo saben de sobras, que cada vez hay mucha menos gente, que se pasó de haber 300, 400 personas trabajando a haber 30, y que eso es lo que decía realmente que la gente no va a trabajar,
y que la cantidad tanto de almeja babosa como de roja como de carneiro bajó. Que si no hacemos nada, para el año no podremos ir a trabajar. Que a día de hoy, aunque hagamos trabajos y todo eso, pensamos que realmente no estará todo bien hasta el 2019, sí, pero tenemos que intentar hacerlo conjuntamente, todos los socios de las dos cofradías, para poder tener un futuro para adelante. ¿Qué nos dijeron? A ver, promesas. Como yo digo, son promesas, no son cosas que estén firmadas en nada. Hay la promesa de que nos van a ayudar en el tema de araos, en el tema de arena, en el tema... ¿Cuándo se va a llevar esto? Más o menos, ¿qué es lo que se concertó con cada una de las cosas? Por ejemplo, para el tema de la zona de limpieza de las pías, tenemos el problema de que ellos mandan a una empresa, en este caso es un biólogo, corrígeme si me confundo. Sí, pero vai con Seaga. Va con otra empresa, su empresa luego, que al final es empresa de ellos, y viene a mirar los fondos. Hacen una inversión, unos buceadores, controlan cantidad, calidad, tamaño, del todo el banco. Entonces tuvimos una reunión con él la semana pasada, porque por culpa de calendario no podía venir antes, y ahora estamos esperando que para la semana pueda venir, y después entre el 1 y el 15, me parece, del mes que viene, sabremos los resultados. Entonces después de saber todo eso, tendremos una reunión otra vez, si no es con la consellería, será en este caso con Susana, y de ahí empezaremos a hacer lo que es el trabajo. ¿Cuál fue nuestro problema? Que a día de hoy tenemos que esperar mucho tiempo. Entonces nosotros necesitamos hacerlo ya, no ir adelantando. Entonces también... Entre estos acuerdos, ¿qué es lo que se habló entonces? Aparte de llevar a cabo y mirar cómo está el fondo y cómo está la situación, me comentabas anteriormente que la parte de la semilla no va a ser viable por parte de ellos, pero ¿qué otras cosas sí que se va a poder Por llevar? ejemplo, el tema de arados, ¿sí? lo podemos tener a través de ellos, la arena la podemos tener a través de ellos, el tema de la limpieza, en un principio también. Lo único que no tendríamos a día de hoy sería el tema de la semilla, que nos dijeron que eso sí que no lo podían dar porque la Comunidad Europea no les permite, en dos palabras, dárnosla. Lo demás lo tendríamos. Por eso le comentaba antes que el tema de las empresas que colindan la ría, estamos mirando a hablar con ellas y más con otras entidades para poder solucionar el problema del coste de las semillas. Todo esto sería promesas. Después hay que, cuando salga el estudio de Seaga, ir a hablar con ellos, qué es lo que vieron, qué es lo que no, y el problema del fondo de la carretera del Discovery Enterprise. Que esperamos tener una reunión con Fomento para a ver qué podemos tener de solución, porque eso no puede estar ahí, porque si no es limpiar Para nada. Como para decía. nada. Sí que hemos podido leer en la prensa que se hablaba que la eliminación de los lodos era un tema tabú. Eso sí, el tema de los lodos, a día de hoy, yo lo vería casi imposible. Lo demás sí, podríamos intentar, o veo probabilidades de que se puedan llevar a ejecutar esos trabajos. Ahora, el tema de lodos, a día de hoy, negativo total. Que eso es otro problema, porque sería otro trozo de banco que no recuperamos. Con respecto a esta reunión, a estos acuerdos, ¿qué crees que eres un poco optimista, sois optimistas, se va a llegar a una mejora de la ría? Y aparte de preguntarte esto, ¿nos podrías hacer exactamente un pequeño resumen de paso a paso qué habría que ir haciendo, por si acaso nos están escuchando y se les enciende la bombilla de cómo se debería de ir haciendo para conseguir una ría pues como fue en antaño? O máis importante, como comentaba antes o Banco das Pías, o máis importante é recuperar o Banco das Pías o máximo posible dentro dos límites que temos agora. Agora mesmo, que é o que se pode facer para recuperar o Banco das Pías? Esos arados da zona central, que a día de hoxe está morta ou prácticamente improductiva, e esperar que con ese movimento de fondos que se recupere a granulometría original, é dicir, que teñamos máis area, máis cuncha, e poder aumentar a produción aí. Se non recuperamos esa parte do banco, en consecuencia vamos a recuperar o resto dos bancos da ría aínda con traballos mínimos. Pero eso non é suficiente. Que máis hai que facer? Habería que, como comentaban antes, a facer arados nas zonas de libre marisqueo para mellorar a fixación desa ameixa que chegaría de recuperar o Banco das Pías, e logo habería que tomar en serio a recuperación do Banco das Pías na súa totalidade, como foi originariamente diseñado en 1973, xa pasaron uns poucos anos, ese 1,5 millón de metros cuadrados, que a Dios gran parte é imposible recuperar se non se acometen outras obras. Como? Pois o que falábamos, eliminar o resto da ponte, modificar o
a Avenida das Pías, modificar incluso a Ponte do Tren para recuperar zonas máis alá da zona de Neda, ao fondo de Neda, que tamén foron zonas productivas e a día de hoxe non producen. Habería que asumir facer dragados dunha vez e que non ten por que ser tabú. Eu vou poñer un exemplo, non sei se a xente lle sona seguramente algunha mina de Portmán en Murcia, había unha mina evidentemente os residuos que saían de aí eran altamente contaminantes, con metais pesados que se foron acumulando nunha bahía, e por parte do Ministerio de Fomento xa hai menos de 10 anos creo, se deron 40 millóns de euros para dragar toda esa zona e recuperar a liña litoral, simplemente para o turismo. Foron 40 millóns de euros. Con esos 40 millóns de euros dragábamos a ría de Ferrol toda e amañábamos todo. Entón, nós non pedimos máis que ninguén. O único que pedimos é o mesmo trato. Se é diñeiro para Murcia tamén o pode haber para aquí. Cunha diferencia, que aí melloraríamos a calidad dunha ría na que alrededor dela vivimos máis de 150.000 persoas e melloraríamos a vida da xente que vivimos da ría e se aumentaría, aí sí que habería posibilidade de crear novos postos de traballo. Porque non só se aumentaría, que o mínimo que se podía facer sería duplicalos, para vivir con calidade, con dignidade e con calidade. Que realmente nós non pedimos nada que non fora noso, nin o estropeamos nós. Distinto era que nós fixéramos as cousas mal. Pero como as cousas se levan moito tempo facendo mal, chegamos a este momento. Ese é o resultado. Ese é o resultado, claro. Entón, por eso, de concienciar a todo o mundo que todo se estuvo facendo mal, para que a partir de agora as cousas empecen a fazer ben e podamos solucionar ou empezar a solucionar o problema, non? Después de lo que nos contaba Cesio, ¿es optimista? ¿Cree que se podrán llevar a cabo todos esos procesos necesarios para esa regeneración? Optimista, no. Ahora mismo no soy muy optimista. A ver, falta que hagan unos compromisos serios. Mientras no hagan unos compromisos y todo es promesa, bien se sabe cómo es, ¿no? Las promesas las lleva el viento. Entonces, pues, con paciencia y con el apoyo de la demás gente, si quieren colaborar, pues a ver si se llega a buen puerto. Otro de los temas de esta semana, hemos podido ver que la Vieira de Ferrol regresará la próxima semana a los mercados gallegos después de 2 años de parón en los que los mariscadores de la ría se vieron obligados a cancelar campaña tras campaña debido a la negativa de las cofradías a que gestionaran las evistadoras gallegas para tratar el marisco ferrolano. Ahora llega una nueva en Acapela. ¿Qué va a suponer? ¿Y en qué consiste exactamente el proceso? De todas maneiras, a ver, non é exactamente así. Hai problema porque as evisceradoras teñen unha capacidade moi limitada. E con 2-3 semanas que se extrae o marisco, que é o que está previsto agora, máis ou menos, xa cubre totalmente a capacidade de procesamento, congelación, e logo tienen que vendela para poder volver a coller. Ademais, hai que sumar que non sempre se pode coller a vieira, porque agora mesmo levanse meses facendo analíticas periódicamente para que por fin se podera coller agora. Non é que esta semana pasada se fora a facer analítica, sino que xa hai tempo que se levan facendo desde, como mínimo que usaba desde finais do ano pasado se están facendo analíticas e até agora non deron bons resultados. Entón se xoga con esas cousas, aparte desas 3 evisceradoras. A limitación das evisceradoras para poder absorber todo o volume de vieira e a presencia de toxina amnésica que non desaparece cando un quere, sino cando lle dá a gana. E a veces non permite, porque na idea se intentou sacala e non se pudo. Ese es el problema. Bueno, esperemos que se vaya y que no dure y que con esa depuración se vaya lo antes posible. También antes hablábamos de ese saneamiento de la ría de Ferrol. Comenzaba hace 1 año y 3 meses. Comentamos, ¿se puede decir entonces que se ha notado esa depuración, que no es la solución, pero se ha notado? Se ha notado un poquito en las aguas limpias, un poco en algunas cosas más, pero bueno, no es la vara mágica que teníamos pensado, que puede pensar la gente. Para hacer una depuración, pues hay que tomar otras medidas, controlar otros vertidos, que aún sigue habiendo muchos vertidos por ahí delante, aunque parezca que no, vertidos de empresas y de muchas otras cosas, y bueno, es lo que te digo, la varita mágica no es, no sé. Ese vertido es una de las cosas que hay que tener en cuenta. La depuración no hace que se regenere la ría y esté bien, pero sí que ayuda bastante. A ver, ayuda porque a nosotros nos deja comercializar el marisco. Y es buena porque empieza a depurar la ría, y lo que decía mi compañero, se empiezan a ver las aguas más claras y se nota. ¿Cuál es el problema? Que llevamos muchos años sin depuradoras. Entonces todo lo que tenemos ahora está en el fondo. Y de un día para otro, aunque se cambiara, eso no desaparece. Entonces ese es el trabajo que hay que hacer ahora. Intentar que todo
eso que está en el fondo, retirarlo. Si no, no tenemos... Va un pequeñito paso. Ahora Pequeño faltan otros paso. cuantos después de ese. Tal vez una de las principales de las materias así para conseguir es el vertido de lo que va a la ría, A ver, esos vertidos. nos tenemos que dar cuenta que toda la población de Ferrol, población, empresas que nos rodean todo, antes iba todo directo al mar, ¿no? Entonces no es cuestión de un día, es cuestión de muchos años, productos muy distintos, y todo eso iba al mar. Y entonces eso, lo que no se daba eliminado, lo que el propio mar por sí mismo no daba eliminado, iba para el fondo, y eso está allí. Entonces ese es el problema. Entonces eso va a tardar, no sé, pero 3 o 4 años en que podamos empezar a ver los fondos. O más, ¿no? Sí, a ver. Hai depuradora, problema primeiro, é unha depuradora onde se misturan aguas fecais e pluviais, sistema unitario que lle chama. Claro, aparte de que é máis caro, é máis barata a súa construcción, pero é máis caro o seu uso, por qué? Porque hai que bombear agua de chuvia, porque hai que depurar agua de chuvia, que non lle vexo sentido. Porque ademais é un problema que normalmente non se fala, que a agua de chuvia ten que chegar ao mar, porque isto é unha ría, non é océano. Ten unhas particularidades e unha forma de funcionar diferente ao océano, e o marisco necesita esa agua de chuvia, incluso en determinado momento necesita que morra unha parte dese marisco para que logo regenere con máis forza, un proceso natural de purga. Ese sistema, polo tanto, non é o sistema adecuado, teria que haber un sistema con separativas. É mellor ter unha depuradora inda que sea con sistema unitario que non tela? Sí. É a solución? Non. A solución sería ter unha depuradora con sistema de separativas. Ben, que é o que mellora? Mellora que a calidade da agua é mellor. Mellora que non chegan non só E. colis, que son os que provocan as clasificacións C, sino que ademais se evita que chegue un montón de restos de comida, plásticos, trapos que antes chegaban ao mar e que se foron acumulando aí. Que pasa? Ese material que se acumula en grande cantidade non só sepulta os bancos marisqueiros, que están sepultados na totalidade, gran parte deles, sino que ademais ten un gran consumo de oxígeno, hai unha descomposición anaerobia que é o que provoca ese cheiro peculiar que hai, calquera pode percibir se vai pola Malata, vai pola Gándara ou vai por San Valentín. Ben, ese proceso de composición é lentísimo, non chega nin 3, nin 4, nin 10 anos para que todo eso se descompoña e se mineralice. Ben, entón que hai que facer? Pois ou quitamos, ou asumimos que temos cheiro para anos e ademais que temos unha parte importante da ría perdida, porque a presencia de lodos non só provoca cheiros, non só acidifica a auga, non só modifica, que ademais modifica as profundidades. Entón, se eu por riba deso lle botar area, hai alguna proposta de poner geotextil e botar area, vale, poño geotextil, que é unha especie como se yo cubrira, ¿no? E boto area por riba, boto 10-15 centímetros, que serían suficientes para un banco marisqueiro da Meixa Babosa. Ben, pero se aí antes tiña unha profundidade de 3 metros, ahora me queda unha, ou 1,5. Eu vou cambiar a fauna e a flora que vive aí. Eu vou cambiar as especies que viven aí, porque non todas as especies viven ás mesmas profundidades. Calquer mariscador e calquer persona que vai pola praia ve que os berberechos os temos arriba, a Meixa Babosa está máis abaixo, cada un se establece unha profundidade diferente. Se eu lle quito o fondo a ría, porque asumo que eso non o vou dragar, estou cambiando a ría, e estou cambiando as comunidades que van vivir aí, e estou cambiando as especies que van vivir aí. Moi probablemente ese gran banco da Meixa Babosa deixe de ser un gran banco da Meixa Babosa. Prueba de ello tal vez es como me comentabas antes, que estaban apareciendo nuevas tipas de almeja. Están reaparecendo, en concreto a Meixa bicuda, que había moitísimos anos que está desaparecida da ría, está reaparecendo. O por qué? Pois non sabemos, porque como en todo isto, hai múltiples factores que converxen na aparición desta especie. Outro caso é a zamburiña, que leva desaparecida desde mediados do século pasado, agora mesmo xa hai casi 10 anos que hai extracción comercial e sigue o seu proceso de expansión. A zamburiña agora se atopa na ría de Ferrol, nas zonas intermedias e nas praias. Calquera vai a unha praia con a marea baixa e no medio de Mexillón hai ostras e hai zamburiñas. A ostra tamén é unha especie que se está comportando bastante ben nos últimos anos, que permitiu, por exemplo, que o ano 2017 ainda non tanto, pero no 2016 sobrevivir aos mariscadores a flote. Foi unha axuda moi grande. A cofradía de Barallobre en concreto foi a cofradía con maior cantidade de ostra salvaxe extraída, porque comercializa moito máis noia, pero é ostra cultivada, ostra salvaxe aquí onde máis se extrae, na ría de Ferrol onde máis ostra salvaxe sae.
que pasa? Que a ostra tamén é unha especie que hai anos moi bons e anos moi malos. Este xa non é un ano tan bon. Que é o que pasa? Pois que cando hai cambios se reequilibra todo. Como va a ser ese equilibrio final? Pois non o sei, pero moi probablemente, e estamos vendo que a ameixa babosa é unha gran perxudicada xunto coa ameixa fina que está na ría de Ferrol en práctica desaparición. Está tanto nos bancos a pé como a flote, está desaparecendo. Estamos agora a moito menos do 25% do que había hai só 5 ou 6 anos. Otro de los temas que quería comentarte para que nos ayudaras a entender, porque nos decías que estaba mal entendida esta parte de la noticia que leíamos, el Arenal de Caranza cuenta con aguas excelentes, sorprende, ya que años anteriores esta cala siempre estaba cerrada al baño debido a su elevada contaminación. ¿A qué se obedece este milagro? Claro, a ver, eu lín esa noticia e supoño que se referirán exclusivamente ao que falaban aguas de baño, porque o que se refire a calidade de auga, toda a praia de Caranza, desde que é o espigón este que hai ali, que fixeron que está máis ou menos aos 2/3 da praia, desde a capela ao espigón, sempre estuvo clasificada como B. Bueno, tuvo aí un período que estuvo como B temporal, pero xa hai máis casi 10 anos que está como B. Só o cachiño que vai desde ese espigón hacia as pías estaba como C e pasou de C a B. Ni C é malísimamente malo, é malo, pero malísimamente malo en Serra de Caranza, que é a única zona de exclusión de todo o Estado español. Nin a zona B é buenísimamente bueno, non? É unha zona boa, pero non tanto. Unha cosa intermedia. Claro, que ocorre? Que moi probablemente se refire a aguas de baño que se analizan de forma diferente, non sobre moluscos, sino sobre agua. Entonces, moi probablemente a cantidad de moluscos en agua, ou moluscos, perdón, de bacterias en auga baixaran e de aí a súa nova clasificación, pero con respecto ao baño. Que no tiene que ver nada con eso, sino con el baño. Era para poder aclarar esta situación. Para finalizar este debate ya me gustaría terminar con un pequeña valoración de cómo lo ven, si son optimistas, qué va a pasar y qué dirían, qué mensaje querían dejar claro. Optimistas, a largo plazo pues a lo mejor podremos empezar a hacer algo, pero ahora mismo no. Y nada, dar un mensaje pues la gente pues, que se conciencie de que va a haber que empezar a hacer bien las cosas, a actuar de otras maneras y empezar a cambiar un poco la forma que tenemos de trabajar quizás y empezar a pedir ayuda a quien tenemos que pedirla y empezar a denunciar las cosas que hay que denunciar. Jorge. Pues para mí lo más importante casi sería la unidad de todos, que eso lo veo lo principal, la unidad y al mismo tiempo la unidad también de todas las empresas que nos rodean. Y después, como futuro, pues lo veo muy negro, muy negro. Y como dije antes, si este proyecto se llega o se intenta hacer y nos sale bien, tendremos que esperar un año. Y mientras las vamos a pasar, como se dice realmente, canutas. Pero debemos intentarlo. César. Claro, o pasado non nos pode facer optimistas. Agora, eu si confío na capacidade de todos os traballadores e traballadoras das cofradías para levar adiante isto e para defender a posibilidade de poder seguir vindo da ría. Tamén me gustaría, e eu digo porque levo anos na defensa da ría, me gustaría que houbera máis implicación da poboación, non só de Ferrol, sino de Neda, de Narón e de Fene e de Mugardos, que todos vivimos ao redor da ría, e en certo modo vivimos directo ou indirectamente dela, e se existimos aquí é precisamente porque está esta ría, que teñen que mirar máis para ela en vez de estar de espaldas e darse conta que é máis importante do que pensan. Agora, eu confío na capacidade da xente que traballamos nas cofradías, traballamos no mar, para levar adiante isto, e penso que temos que confiar todos. Se non confiamos en nós, estamos mal. O que comentaba antes Roberto, hai que denunciar, hai que reivindicar, non tanto pedir, sino exixir que sexamos tratados como o resto e ademais eso, que ao final vai ser bom para todos, non só para o marisqueo, para todos os veciños e veciñas da ría. Pues con este mensaje nos vamos a quedar, ya finalizamos este debate, pero antes Roberto Vázquez, Jorge López y Xoán Ferreiro, Cesio Ferreiro, muchísimas gracias
a los tres por venir esta noche aquí a los debates de la televisión de Ferrol y comentarnos cómo se encuentra la situación. Esperemos que se pueda solventar, que desde la Consellería se lleven a cabo todos esos pasos que nos habéis comentado para que se regenere y para que podamos contar con un buen marisco. Y a todos ustedes también darles las gracias por estar ahí al otro lado del televisor. Nosotros nos despedimos, pero ya saben, el próximo jueves a las 9:30 volvemos a estar aquí en los debates de la televisión de Ferrol. Muy buenas noches.